Hola amigos, espero que se encuentren bien, súper bien. Hoy vamos a hacer la figura de acción versión Minecraft de Freddy hecho 100% de papel. Y claro que sí, está súper articulable. Y sí, me esforcé muchísimo para que esta figura se vea súper épico. Y quiero resaltar que el diseño de este Freddy está inspirado del primer juego y de la película de Five Nights at Freddy's. Y como ya dije, esta figura de acción está hecho 100% de papel. Y como toda figura de acción que hacemos en el canal, Freddy también tiene demasiadas articulaciones. Puede girar la cabeza por completo y puede abrir su boca demasiado. La figura puede ver hacia arriba y hacia abajo. Los brazos pueden girar por completo y tiene articulación en la mitad del brazo. También puede ir lateralmente y tiene articulación en la muñeca y en los dedos. Tiene articulación en la mitad del cuerpo, también lo puedes hacer caminar porque tiene articulación en las piernas y sus patas pueden girar por completo. Y algo épico de esta figura de acción que lo puedes sacar su cabeza y así puedes ver la cabeza en el esqueleto de Freddy. Y está súper detallado y algo aterrador. Y sí, lo colocas por aquí otra vez, súper fácil. Y sí o sí necesitas hacer esta figura de Freddy para así agrandar más tu colección de Papercraft o para iniciar una colección de figuras versión Minecraft de Five Nights at Freddy's. Y aquí una comparación en tamaño al lado de Spider-Man, y para mí sí está a escala de la colección, ya que en la película sus animatrónicos están más grandes que una persona común, y sí, Freddy está de un tamaño perfecto. Y amigos, si este video llega a los 1000 likes, vamos a realizar a otro animatrónico de Five Nights at Freddy's, así que comparte este video y deja tu like para así llegar a la meta lo más rápido posible, que ya quiero tener la figura de Fozzie, de Chica, de Bonnie o de Golden Freddy o de Springtrap. Dime en los comentarios a quién realizamos primero cuando ya chequemos a la meta de 1000 likes. Como verás, aquí realicé un boceto de cómo va a ser Freddy cuando ya esté armado. De hecho, esta es la versión 2 y voy a seguir las medidas para armar a Freddy. Ahora vamos a utilizar una hoja cuadriculada de tamaño A4. Yo voy a utilizar esta y vamos a hacer esta plantilla, que la verdad está muy fácil de hacer. Aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. Ahora lo pintamos con color gris y yo voy a utilizar el lápiz para pintar toda la plantilla. Ahora vamos a utilizar la tijera y recortamos por partes la plantilla y así debe quedar. Ahora vamos a hacer más resistente las piezas. Para ello utilizaremos silicona líquida de cualquier marca y una hoja bomb, y vamos a pegar cada pieza en la hoja bomb. Simplemente le echamos por aquí silicona líquida lo suficiente y lo pegamos y esperamos a que seque cada pieza. Recuerda que es muy necesario a que las piezas se encuentren súper seco en las hojas bomb para así utilizar la cinta adhesiva y así forrar la plantilla por completo solo por delante, y así las piezas van a estar más protegidas y resistentes. Ahora sí recortamos cada pieza por completo y así debe quedar. Recuerda que debemos recortar estos agujeros por completo. Aquí te enseño un truco de cómo recortar este agujero. Simplemente volteamos o doblamos esta parte y recortamos por aquí el agujero y así debe quedar. Ahora sí utilizamos el pegamento instantáneo o el super glue de cualquier marca y vamos a agarrar estas piezas y lo armamos completamente. La verdad es muy sencillo armar estas piezas, igualmente estas piezas están muy fácil de hacer. Ahora con esta pieza colocamos por aquí cinta adhesiva transparente y así enrollamos esta pieza y así formas un tubo lo más delgado que puedas y así debe quedar. Ahora vamos a utilizar esta pieza y vamos a colocar el tubo por aquí en esta posición exacta. Colocamos las gotas suficientes de pegamento instantáneo por aquí y esperamos a que seque. Y así debe quedar las piezas ya armadas. Ahora vamos a unirlas y vamos a meter por aquí la pieza, lo sacamos por afuera mejor y colocamos cinta adhesiva transparente por aquí para que tenga una articulación épica. No olvides colocar más cinta adhesivas por aquí para que la cinta principal nunca salga. Ahora utilizaremos el cúter y vamos a cortar estas líneas negras que están por arriba y por debajo de las piezas. Simplemente lo cortamos con mucho cuidado y paciencia. Y así debe quedar completa la pieza y así haces otra igual y sí, son las dos piernas de Freddy. Ahora vamos a hacer la cintura de Freddy y para ello vamos a hacer esta plantilla. Aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. La verdad está muy fácil de hacer esta plantilla y sí, lo pintamos de color gris, yo lo pinto con el lápiz y así debe quedar. También lo recortamos por partes y lo pegamos en una hoja bomb y esperamos a que seque.
Y por el momento así debe quedar esta pieza ya armada de esta manera. Ahora vamos a agarrar esta pieza y lo vamos a doblar de esta manera. Colocamos por aquí pegamento instantáneo, unas gotas suficientes y esperamos a que seque, y con la tijera cortamos por aquí y lo abrimos hasta la línea marcada. Vamos a utilizar un círculo pequeño, lo volteamos y pegamos la pieza por aquí y esperamos a que seque. Y cortamos lo que sobra porque debe quedar un círculo pequeño. Y con los mismos pasos debemos hacer dos piezas más iguales, como verás, porque hay dos piezas pequeñas y una más grande. Ahora vamos a colocar las dos piezas pequeñas por aquí en esa posición exacta. Y entre estas dos piezas vamos a utilizar la más grande y vamos a pegarla por aquí. Solo colocamos pegamento por los dos costados y lo pegamos. Y para que esté más reforzado colocamos cinta adhesiva transparente y listo. Y así debe quedar la cintura de Freddy, ya solo falta colocar las dos piernas y creo que estamos avanzando muy bien. Ahora vamos a hacer la parte interior del torso y para ello vamos a hacer esta plantilla. Esta plantilla está algo más complicada de hacer, pero nada difícil, y por eso te recomiendo que primero lo hagas con el lápiz y luego lo repasas con el marcador negro o con un plumón delicado de color negro. Y como siempre aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. Ahora lo pintamos de color gris, de esta manera debe quedar, y lo recortamos por partes y claro que sí, lo pegamos en la hoja BOM y esperamos a que seque. Ahora armamos estas piezas que seguramente ya tú sabes cómo hacer. Ahora vamos a agarrar estas piezas y lo armamos porque está muy fácil de armar estas tres piezas principales y muy importantes. Así debe quedar cada pieza. Recuerda que esta pieza debe estar súper derecho, súper bien puesto en esta posición exacta. Y ahora sí lo colocamos pegamento instantáneo por aquí para que nunca salga esta pieza, muy importante. Ahora armamos esta pieza de esta manera, así debe quedar. Ahora colocamos por aquí las piezas pequeñitas por aquí y por aquí también su refuerzo como de esta, y así debe quedar. Y de esta manera debe quedar la pieza del torso interior de Freddy. Ahora sí lo colocamos por aquí y creo que estamos avanzando muy rápido y muy bien. Ahora vamos a hacer la parte interior del brazo de Freddy y para eso vamos a hacer esta plantilla. Como siempre aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. Y como siempre te recomiendo que primero los realices con el lápiz y luego lo repasas con el marcador o con un plumón delgado. Ahora sí vamos a armar las piezas. Para ello vamos a utilizar el pegamento instantáneo o el super glue y así debe quedar cada pieza súper armado. Recuerda tener mucha paciencia y calma cuando estés armando cada pieza. Ahora utilizamos estas piezas y lo hacemos unos tubos lo más delgado que puedas y ahora sí lo colocamos por aquí en esta posición exacta y lo pegamos por aquí con el super glue y esperamos a que seque. Y así debe quedar estas dos piezas importantes ya armadas, completas. Los colocamos por aquí como brazos de Freddy. Y sí, así debe quedar el esqueleto de la figura versión Minecraft de Freddy. No se ve igual al juego, pero igual está épico. Pero ahora sí, seguimos haciendo y vamos a hacer los pies o las patas de Freddy. Aquí te muestro las medidas y la plantilla que debes hacer en tu hoja cuadriculada. Y sí, está algo fácil de hacer esta plantilla de Freddy. Ahora vamos a hacer algunos detalles para que la figura de acción de Freddy quede más épico. Simplemente hacemos estas líneas por aquí y por acá para que la figura de acción de Freddy quede súper épico.
Ahora vamos a utilizar estos tres colores, aquí dejo los nombres y ahora sí lo pintamos con mucho cuidado y paciencia en la plantilla. Y si no tienes estos colores, puedes utilizar colores muy parecidos a estos y sí, lo pintas con mucho cuidado y paciencia. Y así debe quedar. Ahora vamos a utilizar este color y vamos a hacer algunas sombras por aquí en la plantilla para que la figura de acción de Freddy no sea de color básico. Solo hacemos algunas sombras y así Freddy se verá épico. Ahora hacemos estas tres piezas que me olvidé en hacerlas en la plantilla principal, lo pintamos y sí, lo recortamos por partes y lo pegamos en la hoja bond y esperamos a que seque. No olvides pintar estas tres piezas por detrás el mismo color como está por delante para que la figura de acción de Freddy quede épico. Ahora sí amigos, agarramos estas piezas y lo armamos de esta manera, colocamos esta pieza por aquí y claro que sí, no olvides pegar su refuerzo y ahora sí, lo armamos por completo. Y así debe quedar las dos piernas de Freddy ya completamente armadas y épicas. Ahora hacemos esta plantilla que la verdad está muy fácil de hacer. Aquí dejo las medidas para que lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. También lo pintamos con detalles y sombras muy épicas y claro que sí, lo recortamos por partes y lo pegamos en la hoja bond y esperamos a que seque. Y no olvides pintar por detrás el mismo color como está por delante y sí, lo forramos con mucho cuidado y paciencia para una buena protección. Y así debe quedar la cintura de Freddy ya armada por completo. Ahora sí colocamos las piernas y el torso interior y así debe quedar. Ahora vamos a hacer esta nueva plantilla que la verdad está muy fácil de hacer. Aquí dejo las medidas para que tú mismo lo puedas realizar en tu hoja cuadriculada. Y sí, así debe quedar la plantilla ya pintada por completo con sombras, detalles muy épicos para que la figura de acción de Freddy quede súper épico. Y como siempre, recortamos por partes las piezas, lo pegamos en la hoja bond con silicona líquida, esperamos a que seque. No olvides pintar la parte de atrás el mismo color como está por delante para que la figura quede más detallado. Ahora utilizaremos el torso interior y estas piezas y ahora doblamos un cuadro de ambos lados y los pegamos por aquí, pero solo en la mitad de un cuadro. Y así debe quedar estas piezas pegadas por aquí en esta posición exacta. Ahora vamos a hacer las manos y el brazo exterior de Freddy y para eso vamos a hacer esta plantilla. Y como siempre aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas realizar en tu hoja cuadriculada, la plantilla completa. Y sí, esta plantilla está algo complicada de hacer pero nada difícil y claro que sí, lo haces con mucha paciencia y calma. Y así debe quedar la plantilla ya pintada por completo con sombras, detalles muy épicos para que la figura de acción de Freddy se vea súper épico.
Y como siempre te recuerdo que debes pintar estas piezas, en esta ocasión solo 3 y solo lo pintamos tal cual como está por delante. Ahora sí utilizamos el pegamento instantáneo y armamos cada pieza súper importante. No olvides colocar cada pieza en la misma posición como estaba antes. Y como verás, a esta pieza le retiré la cinta adhesiva y lo pinté por detrás de color marrón oscuro. Ahora agarramos estas piezas, colocamos por aquí la pieza pequeña y también su refuerzo y claro que sí, esperamos a que seque y así debe quedar. Igualmente hacemos estos pasos con estas piezas y así deben quedar. Ahora con esta pieza hacemos un tubo lo más delgado que pueda y lo colocamos por aquí en la mitad de los dos últimos cuadros. Recuerda que la línea que está aquí debe estar igual a la línea que está a los costados. Y así debe quedar la mano con los dedos articulados de Freddy, súper épico. Ahora sacamos el brazo y vamos a utilizar la pieza más grande entre estas dos y esta es. Y vamos a pegarla por aquí, pero por el costado. Simplemente le echamos por aquí pegamento instantáneo y lo pegamos por aquí con mucho cuidado y paciencia. Y así haces otro y así debe quedar los dos brazos de Freddy ya armados. Ahora amigos, vamos a hacer la cabeza endoesqueleto de Freddy y para eso vamos a hacer esta plantilla que no está nada fácil de hacer, pero tampoco no tan difícil, así que sí está algo complicado pero nada difícil. Y aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer. Y amigos, aquí me equivoqué en las medidas, así que vamos a tachar estas piezas porque no sirven. Así que vamos a hacer estas nuevas piezas que ahora sí las medidas están correctas y sí, son los ojos de Freddy. Y sí, pintamos la plantilla y así debe quedar la plantilla ya pintada por completo con sombras, detalles muy épicos para que la figura de Freddy sea la mejor de colección. No olvides pintar estas 3 piezas por detrás el mismo color como está por delante. Así es, solo estas 3 piezas pequeñas. Y como siempre utilizamos el pegamento instantáneo y armamos las piezas súper importantes y así deben quedar. Ahora ubicamos la parte que tiene más cuadros, lo volteamos y por aquí colocamos pegamento instantáneo y lo pegamos a esta pieza que son los dientes de Freddy. Y así seguimos armando la épica figura de acción de Freddy super articulada versión Minecraft.
Y de esta forma debe quedar la cabeza endoesqueleto de Freddy. Ahora vamos a hacer la cabeza principal de Freddy y para ello vamos a hacer esta última plantilla. Aquí te muestro las medidas para que tú mismo lo puedas hacer en tu hoja cuadriculada. La verdad está muy fácil de hacer esta plantilla principal. Y así debe quedar la plantilla ya pintada por completo con sombras y con detalles muy épicos para que la figura de acción de Freddy sea la mejor de tu colección de Papercraft. Y como siempre te recuerdo que debes pintar estas 3 piezas principales por detrás tal cual como está por delante, el mismo color, simplemente lo pintamos y así debe quedar. Ahora amigos, con el cúter vamos a cortar estas líneas negras que entran por aquí, con mucho cuidado los cortas. No olvides cortar lo que sobra por aquí, que está por debajo, simplemente lo cortamos y ya. Y listo, acabamos. No olvides apoyarme suscribiéndote y compartiendo este video a todo el mundo. No olvides dejar tu buen like para llegar a la meta rápido y así poder hacer a otro animatrónico versión Minecraft lo más rápido posible. Ahora sí, nos vemos. Bye.